Entonces, bueno, les decía rápidamente el tema del clúster, donde están estas asociaciones, los pequeños productores inclusive, y la idea es en este clúster, como en todos aquellos, incorporar a todos los actores de la cadena de producción. Ahora, ¿por qué la importancia de este sector bananero? Rápidamente hablándolo, bueno, más allá de que en el Ecuador está siempre en el top 3 de las exportaciones del país, si dejamos afuera el petróleo, estamos entre el camarón y el banano siempre los primeros, pero la importancia es el motor económico que mueve en el país, ¿no? Estamos hablando de 380 millones de cajas, o sea, imagínense la repercusión que esto tiene sobre todo el entorno del sector cartonero y las facilidades que da para todos aquellos otros rubros que tienen que empaquetarse, la ventaja de tener al banano dentro del Ecuador, el movimiento de contenedores de 5.500 hasta 6.500 contenedores semanales, dependiendo de la época. Eso obviamente facilita que haya mucha oferta para los contenedores que van y vienen del Ecuador y por eso estemos hasta cierto punto facilidades en costos de fletes, a pesar de que este año es una excepción. Luego todo lo que mueve en la industria plástica, de insumos agrícolas, el sector laboral, toda la fuerza social que se impone de manera directa y en aquellos negocios en el entorno del sector bananero, que llegan, se estima, 250.000 trabajadores directos, que pueden llegar hasta 1 millón entre todos los indirectos de todos los negocios que giran en torno al banano. Finalmente, pues toda la línea de logística que mueve no solamente en la parte naviera, sino también en terrestre. Bueno, la parte de las cadenas de valores, esto ya lo conocemos, vamos a ir un poco más rápido, pero en el entorno bananero, obviamente, lo que queremos tener entre todos es nuestro objetivo común, que es el banano, enfocar siempre hacia la competitividad, sabiendo que obviamente siempre tenemos ciertas amenazas, ¿no? Desde temas de regulación, internas y externas, presiones tributarias, ahora el fusarium, otros problemas que van saliendo en el camino, y al final del ejercicio siempre tenemos que tener claro que nuestra visión estratégica en conjunto es el tema de la competitividad. Y en esta presentación vamos a hablar un poco en el entorno de la excesiva regulación que a veces tenemos y hoy estamos teniendo en el mercado europeo. Aquí un paréntesis, nosotros como clúster hicimos un plan estratégico en el cual se contrató a la Universidad del Tecnológico de Monterrey y se invitó a más o menos 200 actores de la cadena productiva de banano, desde productores, cartoneros, agencias navieras, fumigación, agroquímicos, exportadoras, despachadores de aduana, etcétera, etcétera, etcétera. Y enfocándonos en las realidades del mercado europeo, fíjense cómo en los que están señalados con las flechas rojas, empezamos a retomar. Entonces, el cumplimiento de regulaciones en los mercados atractivos, por ejemplo, Unión Europea. Trámites y regulaciones para la producción, en donde se incluyen buenas prácticas agrícolas. Trámites y regulaciones para exportación, acuerdos para mejorar la productividad, uso de plaguicidas seguros para el ser humano y el medio ambiente, buenas prácticas para el cuidado del medio ambiente en la producción, empaque, transporte y comercialización, y en grande, investigación y desarrollo para la disponibilidad de nuevos productos para suplir los límites máximos residuales, ¿no? Entonces, ahí lo sobrepongo de manera importante porque obviamente es una de las problemáticas que los sectores bananeros de todo el mundo están ahorita enfrentando. En esa misma línea, entonces, con el clúster hicimos una comisión de producción sustentable. Bueno, se hicieron varias, pero la que está enfocada en la producción sustentable y calidad busca precisamente atacar o darle solución a muchas de estas realidades de nuestro entorno sobre el cual tenemos que trabajar. Ahí vamos a hablar rápidamente de temas de bioseguridad, diseñar e implementar políticas y normas para certificaciones tanto sociales, ambientales, inocuidad, siempre en un entorno global. Definitivamente formalizar a los pequeños productores, impulsar la productividad, sostenibilidad y sustentabilidad de las fincas productoras y también la investigación y desarrollo. Bueno, ahí cómo está conformado. Y esto es rápidamente un panorama de lo que es el clúster, lo que busca hacer, cómo hizo su plan estratégico y cómo está enfocándose en sus estrategias. Entramos rápido a lo que es
la Unión Europea, con el Plan Europa, en el cual estamos trabajando ya, importante mencionarles que nosotros, como clúster, en el año 2019 se contrató una firma europea, básicamente española, que con ellos hay presencia en toda la comunidad como tal y se procura contar nuestra historia de la producción bananera y poder llegar y ganar algo más de mercado de lo que hoy hay en la Comunidad Europea como país. Entonces, siempre enfocándonos desde, viendo un poco para atrás, en el tema de sostenibilidad tenemos primero los famosos Objetivos del Desarrollo Sostenible de la FAO, ¿no? Entonces, aquí hablan en un sinnúmero de cosas, generalmente enfocado en la parte social para evitar la pobreza, que obviamente haya seguridad alimentaria, el tema climático, sobre todo la preocupación por el cambio climático y cómo tratar de combatirlo, y esos básicamente también en el uso de energías no contaminantes enfocados a la parte rural, por decirlo de alguna manera. De ahí, obviamente, ya la Comunidad Europea implementa su Pacto Verde eh, con la estrategia de la granja a la mesa, en donde en general trata de reducir el desgaste de suelo, la emisión de gases y daños de los océanos a través de una serie de regulaciones, y en teoría esto hay que implementarlo en más o menos 9 años ya, porque es para el 2030, ¿no? Entonces ahí tenemos cosas que nos afectan directamente, la reducción del 50% del uso de pesticidas químicos, el 20% de fertilizantes y el 50% de antimicrobiales en cultivos acuícolas. Se fomenta la agricultura orgánica, se eliminan o se busca eliminar los empaques plásticos y además se busca la colocación obligatoria de la información nutricional que incluya datos como el cambio climático de cada producto. Imagínense cómo va la tendencia. Este pacto verde, que ya lo mencioné hace un momento, va a transformar esta cadena alimentaria en la Unión Europea, asegura el rendimiento económico justo en la cadena de suministro, supuestamente, vamos a ver si así lo logra, la reducción de uso de pesticidas en un 50%, ya lo comenté, modificando todos los LMRs o los límites máximos residuales, apuesta por la producción orgánica. Y recuerden esto, siempre está metiéndonos el concepto de la producción orgánica, y luego cuáles deben de ser las estrategias en términos de biodiversidad, deforestación, restauración de bosques, inclusive hasta tratar de implementar una ley del clima. En esa ley, y es algo que se viene, en temas de material fiscal, se van a aplicar principios de el usuario paga y el que contamina paga. Por lo tanto, van a aparecer probablemente impuestos progresivos en términos de emisiones, por ejemplo. Bueno, y ahí rápidamente menciono algunas iniciativas que ya tiene la Unión Europea en términos de neutralidad climática, leyes que se van implementando en países como Francia, Alemania y Hungría, que se está explorando cómo utilizar métodos de huella ambiental de productos y organizaciones en las políticas, como ya también desde el 2018 se adoptó ya una política oficial en donde todos los nuevos acuerdos comerciales, en el cual está incluido Ecuador, y hoy como una de las estrategias del clúster se propuso ante el gobierno nacional, obviamente tratar de desarrollar más acuerdos comerciales. Si bien es cierto, están enfocados hacia la parte eh, euroasiática, no deja de ser importante que a veces hay que tener en el radar todas estas realidades de cambios climáticos. Finalmente, considerar todas estas disposiciones ambientales en los acuerdos comerciales y además que todos estos acuerdos hoy ya incluyen temas ambientales. Bueno, ahí se pueden mencionar un par rápidos, que es los acuerdos comerciales que hay en el Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico, en donde se enfoca más que todo en el tema ambiental que va relacionado a la carbono neutralidad, ya en una transición a una economía resiliente y baja en emisiones. El tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá en todo lo que es la protección de la capa de ozono, y tratados comerciales entre la Unión Europea, Japón, Unión Europea, México y el Mercosur en el ejercicio de comercio y cambio climático, ¿no? Ahora, hay que importante aquí decirlo, en la parte de abajo lo menciono, en el 2017 Ecuador se adhirió al acuerdo multipartes con la Unión Europea, junto con Colombia y Perú. Entonces, muchas de estas realidades ya tenemos que empezarlas a manejar.
Finalmente, recordarles que para complicar un poco más el panorama, Estados Unidos también ya regresó al Acuerdo de París. Entonces, hay que tener esto en el radar porque definitivamente es el camino por donde vamos a tener que recorrer. Terminado este dato, vamos con los logros que durante el 2020 logramos alcanzar como clúster dentro de la realidad europea ya implementada y después ver presentes y futuros. Entonces, los logros rápidamente, no voy a ahondar mucho porque hay unas cosas muy puntuales. Desde el punto de vista social, se logró como clúster resaltar, aclarar y defender la posición del Ecuador ante ciertas acusaciones en entornos laborales y sociales. Se logró restaurar la imagen, inclusive se hicieron varios webinars o reuniones con parlamentarios europeos en torno de hacer ciertas aclaraciones del trabajo o de la parte laboral en el sector bananero. Interesantísimo lo que les voy a mencionar. Allá en el año 2019, en el World Banana Forum, que se hizo en Fruit Logistics, con un evento de la FAO, se logró exponer que ante una metodología que tiene la Unión Europea sobre la designación o determinación del salario digno, el Ecuador es el único país, y escúchese bien, el Ecuador es el único país que en el ámbito bananero cumple con el salario digno. Y fue tan interesante las discusiones y los talleres que se realizaron que en base a nuestra realidad, utilizando la demografía, la densidad de población, las realidades ecuatorianas y la metodología del INEC, contra un método que se llama el método Anker que ellos exponían, el Ecuador sí cumplía el salario digno. Entonces eso fue un tema interesantísimo porque después de este taller se reconoció en el World Banana Forum y en la FAO y en la Unión Europea sobre todo que el Ecuador es el único país bananero que cumple con el salario digno. Además, como iniciativa del clúster, en el año 2018 se contrató un estudio con la Universidad de California de Davis en su Instituto de Agricultura Sostenible para que hagan un diagnóstico y nos digan el sector bananero ecuatoriano está en estas condiciones. Entonces, esto lo hicieron utilizando una metodología de la FAO, sobre todo para establecer los objetivos del desarrollo sostenible, y de esa manera poder comparar y saber cómo estamos hoy para armar una estrategia y enfocar aquellas variables o índices que hay que mejorar. Entonces, nada mejor que una misma industria contrate a un tercero que tiene un prestigio importante a nivel mundial para que haga un diagnóstico, nos diga cómo estamos y de ahí, ok, estos son los pasos para ir mejorando. De ahí viene en términos de la Comunidad Europea el aspecto que se trabajó o que se viene trabajando con algunas entidades certificadoras que a veces dan un paso más allá y tienden a regular o quieren supuestamente justificados en que hay un mercado que quiere, que lo demanda, tratan de ir un poco más allá de la parte de certificaciones, de la parte productiva y se vuelven ya más como reguladores, ¿no? Entonces ahí es importante mencionar que se armó un equipo de trabajo, no solamente en Ecuador, sino a nivel latinoamericano, para poder revisar esta nueva norma que lanzaba en este caso Rainforest como una certificadora puntualmente, ¿no? En donde desde el punto de vista latinoamericano y bajo las realidades de cada país, también se ponían sobre la mesa para que estas puedan ser analizadas y según eso ir enfocando las metas o los objetivos que se podrían cumplir y no solamente que estas exigencias vengan del mercado final, que tiene otras realidades y que no muchas veces, por ejemplo, demanda una responsabilidad compartida, pero esa responsabilidad, entre comillas, compartida, no se comparte con nadie, simplemente la tiene que implementar e invertir el productor en cada uno de los países.
Entonces, eso es un tema que también se estuvo trabajando, se logró desde el punto de vista de fechas, retrasar la implementación de la norma para poder empezar a trabajar y que se pueda escuchar las realidades de cada país y ojalá dentro de ellas, pues ir estableciendo ciertas diferencias. Finalmente, armamos comisiones pues para la parte de normativas, producciones sustentables y calidad, todo lo que les mencioné hace un momento en la parte del clúster. Se ha coordinado con GIZ, que es la agencia de ayuda alemana en términos de actividades en pro de la sostenibilidad del sector bananero. Hay proyectos que ya están dando, un proyecto que se llama Banano Sostenible, pero a través de este programa, pues obviamente se ha logrado realizar ciertos trabajos, sobre todo en la provincia del Oro, con pequeños y medianos productores. Se hizo un consejo consultivo interno dentro de la Unión Europea para un tema precisamente de fortalecer y la defensa del sector bananero. Y bueno, y algunos otros temas ya enfocados desde el punto de vista de agroquímicos, sobre todo en la presentación y un proceso legal que se hizo para un tema de clorpirifos y obviamente empezar a enfocar en algunos otros productos que hoy por hoy se los utiliza en banano, es una realidad y digamos una importante contingente o una importante herramienta que nos sirve para poder tener una determinada productividad y que conforme se vaya suspendiendo, lastimosamente, si las transnacionales o no hay suficiente investigación y desarrollo en nuestros propios países, encontrar ciertas herramientas correctivas o preventivas cada vez se vuelve más difícil. Más allá de que esto definitivamente muchas veces impacta en merma o productividad en el campo, obviamente reduciendo cierto ingreso que muchas veces tiene hasta repercusiones en mano de obra porque al final del ejercicio se complica el flujo de caja de los productores. Entonces, bueno, ahí enfocándonos un poco en estos temas, esto es un poco más repetitivo de lo que estaba mencionando hace un momento, pero cómo empezar a cambiar el entorno. Entonces, bueno, viendo esto aquí, que son realidades que hoy estamos viviendo, una iniciativa que como país se planteó para poder combatir o defender o discutir estas tendencias o nuevas demandas de un mercado puntual, como cómo demostrarles que cuando hay esta unión hay conocimiento técnico, hay lobby, hay gestión, muchas veces se puede discrepar, se puede discutir y se puede al final del ejercicio en algunos casos consensuar, en otros completamente discernir, pero ir encontrando humo blanco para efectos de ir trabajando. Entonces, al final del ejercicio, indistintamente de todos estos temas que hemos explicado y hacia dónde va la tendencia mundial, vemos que en términos de un poquito pasado, algo de presente y hacia futuro, las tendencias en términos de compromiso y reducción de emisiones, que es un tema que hacia allá va a ir la Comunidad Europea al final del ejercicio, ya podemos ver cómo las multinacionales, tanto Chiquita como Dole, ya desde el 2011 vienen trabajando, ¿no? Chiquita en su caso, trabajando con efectos de buscar ser carbono neutro, ya en el 2011 en Holanda implementó un centro de maduración carbono neutro, en el 2015 ha reemplazado más de 10.000 contenedores en su flota, ahorrando más de 17.000 toneladas de CO2. En el 2017 convirtieron todos los buques al proceso cold ironing, que es un tema básicamente más eficiente para reducir las emisiones. Dole, por su parte, tiene un compromiso en ser cero emisiones netas de carbono para el 2030. Por otro lado, los supermercados como Plus, Fives y Sin, ya en temas de fortalecimiento de mercado y trazabilidad, presentan bananas rastreables desde el árbol hasta la tienda, ¿no? Todos son tendencias que se vienen. Hoy ya están en algunos casos, se van a venir con más fuerza. Los consumidores pueden comprar bananas Fairtrade climáticamente neutras y con seguimiento de la cadena de valor en los supermercados Plus, por ejemplo, ¿ya? Entonces son realidades que se vienen. Para esto, ventajosamente, se cuentan con herramientas como el estudio del sector bananero para el cambio climático, realizado en el 2016 por parte de la FAO, en donde ahí copio abajo la fuente, o cito la fuente, y en ella se identifica
ya la huella de carbono del sector productor bananero, lo cual es un paso importante para ir ganando espacio o tiempo hacia estos objetivos finales que tiene la Comunidad Europea con su Pacto Verde. En la parte actual, una vez que gana la administración Biden en Estados Unidos, también entra el tema de sostenibilidad como prioridad, convertirse en un líder mundial en este aspecto, entra el tema del Green New Deal y hay un programa centrado en la protección de salud pública y justicia ambiental. Imagínense ya el término, justicia ambiental. Por el lado, en la Comunidad Europea, pues está el Pacto Verde Europeo, que ya lo hemos mencionado, que su objetivo principal es la neutralidad climática, y es un programa que afecta transversalmente a todas las políticas europeas, no solamente la agricultura, a todas en general. Finalmente, es un tema que hay una agenda ecológica transatlántica global y el mundo está yendo, o por lo menos los dos de los tres mercados más importantes del Ecuador eh, están ya en esta línea. Entonces, aquí es donde yo resalto y quería ir con la presentación, es como, si bien es cierto, un mercado en su momento nos determina o nos pone una meta, un objetivo en términos de sus realidades y de sus necesidades, también es muy cierto que hay como organizarse de tal suerte que hacernos escuchar y oír sobre todo de nuestras realidades para que no se vuelva un tema netamente de imposición, sino que realmente se vuelva un tema de negociación porque hay una relación comercial y así tiene que hacerse. Y desde ese punto, pues, con la importancia comercial en donde los gremios, no solamente de Ecuador, sino de Latinoamérica, porque ahí nos hemos unido, representan más del 70% de las importaciones de banano en la Unión Europea, está más del 50% de la producción mundial de banano y más del 65% de la exportación. Esto nos permite en Europa alzar un poquito la voz para que haya una única coalición latinoamericana ante la Unión Europea que nos permita enfrentar desafíos en común. Ejemplo, plagas, el Fusarium raza 4, las restricciones comerciales, en el momento que empiezan a poner barreras sobre los benditos límites de residuos máximos de residuos y otros temas en ese aspecto. Las relaciones con los retailers, las certificaciones, etcétera, etcétera, empiezan a ponernos un poco de trabas, llámese comerciales o como las queramos ver. Esto nos permite hasta cierto punto tener presencia legítima para poder, en ese sentido, pues, exponer nuestras realidades, lo que nos va a permitir, ojalá, como así en el año 2000, la Unión Europea estaba restringiendo el derecho de acceso a los mercados del banano de la zona dólar, ahora hasta cierto punto vienen ciertas consecuencias de estas implementaciones que están haciendo y eso es lo que hay que tratar de diferir, ¿no? Y ahí cada tema a tratar, pues es la ausencia o la definición de la sostenibilidad, responsabilidad compartida, los LMRs, ¿no? Entonces hay que realmente esta narrativa aterrizarla realmente y que obviamente sea como tiene que ser. Y ahí pues obviamente van saltando diferentes estándares fitosanitarios que son los que tenemos que manejar, hay que ver temas con retailers y certificaciones y finalmente temas también de reputación del sector bananero como tal para poder tener una nueva definición de este concepto de sostenibilidad que no solamente venga desde una vía, sino que sea de ambas vías en términos de poder trabajar con el objetivo en común de un pacto verde, ¿no? Con estos tratados de colaboración, no solamente comercial, sino ojalá de tecnología, de innovación y demás. Entonces ahí es donde tenemos que, como les decía yo, para nosotros es como que repensar o argumentar un tema, el tema de la sostenibilidad para que realmente consideren las realidades de ambos lados, porque todo esto tiene repercusiones económicas, son costos morales, el hecho de reducir los LMR, pues eso trae consecuencias de pérdida de fruta, mermas en las plantaciones, afectaciones en el ingreso del productor, afectaciones probablemente en su flujo de caja, seguridad alimentaria, si queremos ser un poco más extremistas, y así ir viendo realidades que se van afectando, ¿no? Entonces hay que repensar este tema, ver cómo se lo puede trabajar, porque otro de los temas importantes es que la parte estética o la parte cosmética, si queremos llamarla, del banano,
en donde pensamos en un banano perfecto, básicamente es por la demanda del mercado. Nosotros producimos un banano, entre comillas, perfecto, que demanda el uso tal vez excesivo, tal vez no, de muchos agroquímicos, pero es porque el mismo mercado europeo nos lo pide. Todos aquí presentes saben que un daño en la cáscara del banano, uno simplemente saca la cáscara y lo que se come es lo que está dentro. No afecta un daño con insectos que pueda tener o una cicatriz que pueda tener por insectos o por un daño mecánico a la hora del empaque el banano. Entonces, finalmente, esas son las cosas que hay que ver. En el término de certificaciones privadas, pues no siempre recogen la definición de sostenibilidad y a veces hay una sobrecertificación, que es lo que muchas veces nos asusta un poco, y estas sobre todo a veces no son acorde a la realidad, ¿no? Finalmente, pues no necesariamente la producción sostenible es producción orgánica. Eso hay que diferenciarlo y lo mencionaba yo al inicio de la presentación. Y esta famosa adopción de estándares que protejan la biodiversidad y deforestación, que a veces la toman como una excusa para implementar temas reguladores, ¿no? Entonces, estos son temas para repensar el tema de sostenibilidad y cómo poder, ojalá, en términos de las relaciones comerciales, negociar estas posiciones. Y ahí estábamos, ¿no? Generalmente, de repente podemos pensar en reeducar el mercado, suena un poco ambicioso, pero no deja de ser una realidad muy asequible. Hoy la industria de bananos de Canarias trabaja en esa parte y utilizan como herramienta de marketing ese concepto. Entonces, no solamente enfocarse en la parte de la energía y las vitaminas y minerales que nos provee el banano, sino también decir, miren, aquí está cómo están los bananos en campo, que a veces nos los rechazan porque tienen ciertos daños, más allá de que uno puede cortar ese pedazo del guineo, ciertas cicatrices. Si al final del camino, cuando uno ve cómo se debe comer un banano, cuando ya está en su estado 6 o séptimo de maduración, a veces esos daños ya están ahí, ¿no? Y no hacen ningún daño, ¿no? Para finalmente saber cómo está el estatus. Entonces, esta reeducación del mercado es la que tenemos que a veces tenerla presente como un desafío, y es lo que ahorita nosotros nos estamos enfocando dentro de la Unión Europea para poder, hasta cierto punto, salvar mucho de la fruta que se vendría a futuro estar un poco expuesta por aquellas limitaciones en el uso de ciertos agroquímicos, ¿no? Y esto es interesante, ya para terminar, encontré, mientras estaba buscando cierta información para la presentación, encontré esto, ¿no? Miren cómo en la imagen de la izquierda hablan de fruta fea, ¿no? ¿A qué precio la fruta fea? A veces la regalan, a veces fruta fea, pero imagínense, todos aquí que sabemos, no tiene nada de feo, simplemente está ya un poquito madura y por ahí tiene alguna que otra magulladura, por ahí alguno que otro cicatriz, pero uno pela ese banano y por dentro probablemente está bastante bien. Y siendo recursivos, como les decía, a veces reeducar el mercado. Miren, ese es un empaque que se utiliza en Corea, en donde en la misma planchita ponen bananos de diferente estado de madurez, como para llevárselo a la casa y obviamente irse comiendo un guineo todos los días y que estos no pasen. Entonces hay que ser creativo, hay que buscarle diferentes tipos de ideas alternativas para que al final del ejercicio no solamente las exigencias vengan desde allá, sino que desde el mercado final me refiero, sino que también nosotros como productores, como exportadores, podamos exponer ideas, podamos exponer realidades que éstas nos permitan al final del ejercicio poder ofertar una mejor fruta o llegar con mayor cantidad de fruta, ojalá poder, dentro de lo posible, poder llegar con alternativas que permitan al final del ejercicio para el productor ecuatoriano ser completamente sostenible en el campo con sus herramientas de producción que tiene, sus agroquímicos a la mano, poder sostener una parte laboral importante social para brindar trabajo a la comunidad ecuatoriana y finalmente pues que haya un flujo económico que permita llevar todo este sector adelante, ¿no? Entonces,
Básicamente eso es lo que quería exponerles, ser un poco más crítico tal vez de este tema en el que venimos hablando de sostenibilidad, la realidad del mercado europeo, cómo se está moviendo, cómo hay que tal vez empezar a tomar estrategias, no simplemente dejarse llevar por lo que nos están exigiendo cuando nos restringen ciertas herramientas de trabajo, pero siempre estamos escuchando que en el mercado final hay cadenas de supermercados que están estratégicamente hablando de que ya van a ofertar o van a disminuir el precio de compra del banano, ¿no? Entonces, no se vuelve un tema tan sostenible, tan responsabilidad compartida, tan romántico como lo dicen pensar, porque a la hora del hacer ejecutan otras actividades, ¿no? Entonces, eso básicamente era lo que quería compartirles, pues agradecerles por su tiempo. Espero que haya sido una presentación un poco más que nos lleve a pensar esta realidad en la que estamos, sabiendo lo que nos están exigiendo, a donde quiere ir esta tendencia de mercado, pero también sabiendo que nosotros podemos hasta cierto punto ver de qué manera podemos cumplir estas exigencias o de repente negociar estas exigencias, básicamente, ¿no? Entonces, eso es lo que tenía para ustedes. No sé si tengan algunas preguntas y si no, pues muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ti, Leonidas, de verdad, una excelente presentación. Acá en el chat nos han estado felicitando y que te haga llegar las felicitaciones. Te quieren comprometer de una vez a que nos des la presentación de alguna manera para llevarla por las redes y personalmente también nos están solicitando que tengamos esa presentación. Les parece muy interesante. Casi todas las personas pues nos han comentado que les ha encantado. Hay algunas inquietudes y voy a empezar en desorden porque justo una de ellas se trata de lo último que estuviste comentándonos y nos dicen por qué los límites máximos de residuos se miden en fruta verde cuando el consumo es en maduro. Eh, buena pregunta. De hecho, inclusive, nosotros hemos exigido que los límites máximos ojalá se los midan en pulpa y no en la cáscara, porque realmente uno no se come la cáscara, ¿verdad? Pero al final del camino son exigencias o decisiones o reglas que ponen, en este caso, nuestro mercado final y hasta cierto punto hemos tratado de ir combatiéndolas. Sin embargo, esto es parte de una estrategia que se está implementando para poder ir haciendo valer ciertas cosas, como bien lo indico, ¿no? Para responder la pregunta puntualmente, no tengo respuesta, pero quiero ir un poco más allá. Nosotros, como les digo, hemos pedido, y eso sí se ha negociado, es que lo que se mida es la pulpa, más no la cáscara, ¿no? Entonces, eso está ahorita, inclusive está en negociación, entiendo yo, en un tema puntual que está allá. Eso para que sepan, ¿no? Muchas gracias. Hay otra inquietud, dice, los empaques plásticos han sido de gran ayuda para la logística e inocuidad de la exportación bananera. ¿Qué alternativas de empaque podrán tener los productores bananeros para los años futuros? Bueno, a ver, actualmente, a ver, todavía no hay, ¿no? En lo que es banano, generalmente todavía se sigue trabajando con el esquema que conocemos, el cartón por afuera, internamente las fundas plásticas, obviamente si hay presentaciones de dedos, hay presentaciones de clústeres individuales, los cuales pues, obviamente siempre van enfundados. Eh, Sé también he visto presentaciones así como está en la pantalla ahorita, en donde se ponen unas bandejitas. Yo sí he visto también embalarlo de esa manera. Eh, pero actualmente, digamos, alternativas, por ahí van a haber aquellas que utilizan básicamente a punta de cartón y láminas de cartulina. eh, y cuando son en distancias extremadamente cortas, ¿no? Porque recordemos que el banano como fruta respira. Entonces, por más que pongamos trampas de etileno, por más que pongamos atmósferas controladas, eh, por más que pongamos la funda vaga al vacío y demás, va a haber un intercambio gaseoso y esto hace que lastimosamente el proceso de maduración se dispare y eso es irreversible. Entonces, lastimosamente todavía no hay alguna tecnología que permita que este proceso de maduración sea más lento,
que no se arranque, o sea, que no inicie. Entonces, mientras eso no haya, realmente no veo que hayan algunos cambios en distancias largas. En distancias cortas, obviamente, si las hay, estamos hablando de, cuando digo distancias cortas, pues estamos hablando probablemente de Centroamérica a Estados Unidos, pues eso es un par de días, 3 días en barco. Cuando van de México a Estados Unidos, pues es vía terrestre. Entonces, ahí son otras realidades, pues ahí los embalajes pueden ser distintos, pero lastimosamente en nuestra geografía todavía no he visto en el Ecuador que hayan diferentes tipos de presentaciones. Gracias, Leonidas. Hay otra pregunta que nos dicen, ¿cómo ves el futuro del cultivo de banano orgánico en el Ecuador? A ver, el cultivo de banano orgánico definitivamente, eh, lo importante en nuestro país es que se desarrolla en áreas geográficas que normalmente no eran bananeras, generan trabajo. Cuando hay trabajo, podemos decir que hay riqueza, no riqueza del productor, hay riqueza de la zona, porque hay trabajo, el que trabaja tiene dinero, puede comprar, puede invertir, puede mejorar el tema, se mejoran las vías de acceso, hay un sinnúmero de beneficios cuando va el desarrollo a una determinada zona. Y no solamente por banano, pero digamos en este caso exclusivamente en banano, porque estamos hablando del banano orgánico. Entonces, eso empieza a crecer. Ahora, en el mercado final, llámese Estados Unidos y Europa, que sí diferencian y valoran sobre todo el banano orgánico, digamos, tenemos dos mercados, el banano orgánico sin nada más y el banano orgánico que además tiene certificaciones tipo comercio justo, fair trade y algunas otras más, que esos permiten llegar a mercados más diferenciados todavía, con mejores precios, pero asimismo con muchas regulaciones, ¿no? Entonces, eso es un tema que hay que tenerlo presente. Entonces, en el Ecuador, tener acceso a estos mercados, tener oportunidades de llegar allá, para cualquier bananero se vuelve interesante, empieza a desarrollar diferentes zonas en el país y eso va para arriba. Ahora, como todas las cosas, se cree que el mercado orgánico va a tener hasta cierto punto un tope, eh, pero ventajosamente todavía no se ha llegado a ese tope y más bien hay que ir educando al consumidor final que para él realmente un banano orgánico versus un convencional, pagar por ahí unos centavos más por guineo o tal vez un dólar más por libra, realmente no hace diferencia. Eh, y eso finalmente, pues a ellos sí, en su conciencia, les permite saber que se está, desde el punto de vista alimenticio, teniendo un producto más limpio y muchas veces cuando llegan con certificaciones de comercio justo y demás, saben que están contribuyendo porque muchas veces esos precios extras que pagan van a asociaciones de trabajadores, van a asociaciones de productores, que a su vez mejoran las condiciones de calidad de vida que ellos puedan tener. Entonces, siempre va a haber una herramienta más que, perdón, no una herramienta, siempre va a haber esta oportunidad de que el sector bananero o el negocio bananero en una zona deprimida entre, busque nichos y permita generar trabajo y riqueza para que obviamente estas áreas que habían sido en algún momento abandonadas o deprimidas puedan entrar pues a producir, ¿no? Y obviamente al final del camino trae beneficios para todos, inclusive hasta el país, porque trae divisas, ¿no? Muchas gracias, Leonidas. Finalmente te dejo con la última inquietud en honor al tiempo de los que nos están acompañando y el tuyo también. Y nos dicen qué herramientas que no sean químicas serían ideal empezar a trabajarlas en A banano. ver, bueno, pensando rápidamente en el proceso productivo, ¿no? Desde el establecimiento de una plantación o una plantilla, hay que ir pensando ya en alternativas que algunas no necesariamente tienen que ser orgánicas, uno las puede trabajar ahí en un mix o en un complemento, de repente entre ciertas fuentes compostadas que a su vez también permiten enriquecerse con ciertos eh, fertilizantes edáficos para poder suplir desde el punto de vista nutricional la cantidad de nutrientes que requiere el cultivo y por otro lado con la materia orgánica, sustancias húmicas y fúlvicas que
se necesitan para que en el complejo del suelo estén disponibles los nutrientes y obviamente las raíces tengan un mejor espacio para crecer. Luego en la parte de control de malezas, que sería la siguiente etapa, una vez que el cultivo empieza a desarrollar, ya hay muchos, pero muchos productores que se manejan netamente con control con motoguadaña, control químico, no químico, perdón, control mecánico de las malezas. Les cuesta probablemente un poquito más, pero ya están conscientes de la mejora que esto trae para las condiciones de suelo, la parte ambiental y demás, lo implementan. Ventajosamente, el banano es una planta que tiene mucha materia orgánica, producto de su proceso mismo, o sea, es decir, el tallo, las hojas que cubren el manto del suelo, permiten tener una capa o una barrera física, llamémoslo así, que dificultan un poco el crecimiento de las malezas, eso también nos ayuda, entonces hay que aprovechar bien ese manejo y a la hora de las labores de deshojo y demás, pues ubicar hasta cierto punto estas hojas para que sirvan de pantallas en el suelo. De ahí en la parte de cuidados del racimo, ya hoy, por aquellos mercados a los que va, que ya no permiten el clorpirifos y demás, pues hay algunas alternativas que han aparecido, que son más amigables con el ambiente, desde fundas con ciertos productos orgánicos, láminas de canela, productos a base de cobre y de otros productos que son más amigables ambientalmente hablando, azufre también. En fin, hay alternativas y yo te diría esas tres son las que más se pueden trabajar. Y en el tema de Sigatoka, por ejemplo, que es una realidad puntual, muchas veces trabajar con la emisión foliar y tratar de proteger la hoja con aceite agrícola. Muchas veces terminan siendo un poquito más de ciclos, pero en producto es mucho más barato y estás trabajando siempre con la, con la emisión foliar, que es la estrategia, por ejemplo, que utilizan los orgánicos en la Vía Lacosta, ¿no? Entonces, creo que con esas cuatro lineamientos, pues uno puede ir mejorando bastante el panorama, afinando los números para empezar a luego ir implementando algunas otras actividades. Leonidas, muchas gracias, de verdad, una cátedra muy buena. Todos, como te decía, han estado muy atentos las personas que se han conectado.